Desde Alaska hasta la Patagonia, entérate de todo lo que pasa en nuestra América. Bien, y ya estamos de vuelta con nuestra segunda parte del programa. Aprovechamos para saludar a toda la gente querida que nos acompaña en distintos rincones de nuestro mundo, comenzando con Radio Cumbre 101.9 FM desde el estado Barinas en Venezuela, también a través de Fusión 90.7 FM desde Houston, Texas en los Estados Unidos, igualmente a través de Más 100.7 FM que sirve al este de la ciudad de Orlando y también pues cubriendo el resto de nuestro mundo a través de TuneIn Radio y por supuesto a través de las distintas plataformas. Honrados de estar con nuestro gran equipo de Más 100.7 FM desde Orlando, Florida. Por supuesto, también desde Orlando estamos a través de CNC Florida Central, nuestro canal de televisión digital, fundamentalmente a nuestra comunidad colombiana. Un abrazo enorme y además aprovechar la cuña, la ocasión, para agradecerles nuevamente por todo lo que están haciendo por la población venezolana, por la inmigración, por la diáspora venezolana. Hay que entender la magnitud de lo que esto implica para Colombia, el principal país afectado por la destrucción del régimen de Nicolás Maduro a Venezuela. Después de Venezuela, habría que hablar de Colombia, porque esto se cuenta por miles de millones de dólares y lo vamos a estar destacando acá. Así que a todos ustedes, mis respetos, mi consideración, mi eterno agradecimiento y créanme, lo he dicho en otras oportunidades, todo esto, cuando pase, nos tocará ahora a los venezolanos agradecerle a todos ustedes y a todos aquellos ciudadanos de buena voluntad de los distintos países de nuestro mundo que se encargaron de protegernos, de cuidarnos, de soportarnos y de apoyarnos. Algunos dirán que fue muy tarde, pero nunca es tarde para apoyar a un hermano. Así que ustedes, nuestro agradecimiento. También quiero enviar un abrazo enorme a nuestra gente de Ideal Radio FM desde Málaga, España. Estamos también transmitiendo a las 8 de la mañana todos los días para Ideal Radio, a toda nuestra audiencia en España. Un honor tenerles allí. Entre esa audiencia siempre está mi madre que nos acompaña a través de nuestra emisora en Málaga. Hoy en América es Noticia colocamos en Bajo la Lupa a... Y en Bajo la Lupa nos vamos a hablar de la crisis venezolana. Hay mucho que destacar. Las declaraciones de Tarek El Aissami, que podemos hablar de ellas muy rápidamente. Ahora diciendo que van a prescindir del dólar como divisa intercambiable en Venezuela. Otra payasada más, y me disculpan que lo diga de esta manera, pero no hay otra manera de decirlo. Otra payasada porque si hace apenas 2 semanas estábamos hablando del petro y ellos decían que iba a ser prácticamente la moneda digital intercambiable, ahora dicen que las subastas en DICOM se van a hacer con base en euros y en yuanes, no en dólares estadounidenses, porque Estados Unidos es el que ha sido el principal promotor del bloqueo y de la guerra económica y de todo el cuento que ustedes se saben. Pero oye, ¿qué cosas? Quisiera ver si en efecto entonces no le van a vender petróleo a Estados Unidos porque les va a comprar solamente en dólares. O por qué, por ejemplo, no utilizan el petro para subastarlo, asumiendo que sea de interés internacional. ¿Por qué no le pagan a los cubanos invasores? ¿Por qué no les pagan en petro? ¿Por qué no les pagan en bolívares soberanos? Hay una gran realidad. Es que continúan tirando flechas, continúan jugando al error, al fracaso como política de Estado. Pero bueno, no me voy a meter mucho allí en este momento. De pronto, si nos da tiempo al final lo vamos a hacer. Porque el hecho es que la ONU, a través de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ha reforzado el apoyo de atender al éxodo venezolano. ¿Qué hemos visto nosotros desde que Iván Duque tomó posesión del poder hace que será poco más de 2 meses? Hemos visto a una política de Estado que mantiene las fronteras abiertas con todas las implicaciones y consecuencias que eso significa, y me encantaría conocer su opinión sobre este tema. Por ahí nos dice Arsenio Prieto, sí dijo el euro, ahí está la tranca, a la trácala con Zapatero y Sánchez, nos lo comenta nuestra querida Elena Madán. Zuli Quiñones está con nosotros, qué bueno que estés por acá conectada. Se me fueron algunos comentarios, por eso voy un poco más atrás. Darwin Ramírez dice, vuelvo a mi primicia inicial, a mi
sí, inicial, dice, o mi premisa, el problema son los que usurpan lamentablemente el poder en nuestro hermoso país. Hay que extraerlo como un cáncer maligno. Los venezolanos no saldrían del país si no tuvieran la necesidad de hacerlo, y totalmente de acuerdo contigo. Wilder Ávila, que nos saluda como siempre desde Colombia, nos dice: saludos, hace mucho tiempo que no me subía en un bus en Bogotá. Ayer lo hice en un trayecto de 1 hora y se subieron 13 venezolanos durante todo el viaje pidiendo ayuda. Es una pena. Qué desastre se viene para los dos países si no se hace algo. Solo retórica y bla, bla, bla. Y vamos a estar hablando de eso en términos numéricos. ¿Cuáles son las implicaciones de la emigración, de la diáspora venezolana? De los ya el millón de refugiados venezolanos que se encuentran en Colombia. Isabel Aguiar dice asimismo: Vladimir, la propia payasada. Ellos solo saben hacer su show político tipo pan y circo, aunque pensándolo bien, puro circo, porque pan no hay. Oilda Fernández con nosotros, gracias por estar allí conectada. Ustedes que se están incorporando en este momento, apóyennos compartiendo nuestro programa del día de hoy, que estamos en vivo, entre otros medios, a través del Facebook Live. Un aprecio enorme a nuestra comunidad que ha trabajado junto a nosotros día a día, hora a hora, para hacer que nuestro programa crezca con el único fin: crear una comunidad hispana lo suficientemente grande, fuerte y funcional para poder sentarnos a discutir sobre los problemas que nos afectan como hispanoamericanos. Pero bueno, el hecho es que la ONU, con muchísima preocupación, hablar de ACNUR, hablar de la Organización Internacional para las Migraciones, abordan lo que significa una frontera lo suficientemente compleja entre Colombia y Venezuela como para entender, por ejemplo, que se comparten 2.200 kilómetros. De allí a que muy probablemente esas cifras que se conocen en términos de la diáspora venezolana se quede muy por debajo de la realidad. La cantidad de trochas, la cantidad de pasos ilegales, irregulares, la cantidad de pasos a través de los ríos que abundan en nuestra frontera, hacen entender y hacen pensar que es mucho más de lo que hasta el momento se conoce. Bueno, el hecho es que hay un nuevo enviado de la ONU que ha llegado a Colombia, y se trata del ex vicepresidente guatemalteco Eduardo Stein, quien a través del ACNUR y también a través de la OIM ha manifestado que su misión es de carácter fundamentalmente humanitario. Ustedes saben ya por el cuento de las misiones políticas. Ellos dicen que no van a intervenir desde el punto de vista político, que lo que están haciendo es procurando la estabilidad y el control de la diáspora que ha desbordado completamente a Colombia, y aún así Colombia se niega a cerrar las fronteras. Por eso es que insisto en reconocer y agradecer al pueblo colombiano, al gobierno colombiano también. Fíjense que en el caso de Iván Duque, y es algo que vemos con curiosidad, y ahora voy a incorporar comentarios, ya veo que Carlos Guevara nos escribe por allí, Wilder Ávila también, y gracias a todos que están compartiendo el programa. Iván Duque, presidente de Colombia, del Centro Democrático, la fuerza política más grande de Colombia, el hecho es que ha tratado, y a ver si ustedes coinciden conmigo, ha tratado de internacionalizar la crisis venezolana, visibilizar la realidad en la frontera. ¿Y qué significa internacionalizar la crisis? Bueno, el primer país afectado después de Venezuela por la crisis chavista es Colombia. Y sobre todo cuando Ecuador y Perú iniciaron controles migratorios para disminuir dramáticamente la diáspora de venezolanos hacia estos dos países, que eran el segundo y el tercer país consecutivamente afectados por la migración venezolana. Iván Duque ha manifestado que no va a cerrar la frontera. El jefe de Migración Colombia ha manifestado que no va a cerrar la frontera. Pero sí han procurado llevar lo que ocurre, o mejor dicho, traer a quienes tienen que traer para que conozcan lo que ocurre. Por ejemplo, la embajadora, que ya es saliente, lamentándolo mucho, de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, visitó la frontera colombo-venezolana, estuvo en Cúcuta, estuvo enfrente del puente Simón Bolívar, conoció la dramática situación que se vivía en Colombia y por supuesto que viven los venezolanos. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, también estuvo allí, fue
tan dramático lo que vivió Luis Almagro, está tan casado con el problema venezolano, que salió desesperado en las primeras de cambio a decir que bueno, que cualquier opción estaba contemplada al ver tal desgracia lo que se vivía en Colombia con los venezolanos en la frontera, fundamentalmente en Cúcuta. Un hecho que continúa negando con total ligereza el régimen de Maduro. Hoy al mediodía tuve oportunidad de analizar, y no voy a dar los nombres de los medios ni de los programas para no darles publicidad, porque además es propaganda chavista. El hecho es que parte del Sistema Nacional de Medios Públicos, hablando sobre la respuesta de la Cancillería a declaraciones de principales países de nuestro mundo, hablando sobre la desgracia y la crisis humanitaria en Venezuela, siguen negando el problema humanitario. Dicen que hay una crisis, pero una crisis producto de un sabotaje económico, como si esto tuviese 5, 10, 20 años las sanciones que ha impuesto Estados Unidos fundamentalmente a personas. No, las sanciones de Estados Unidos llevan escasamente 2 años impuestas y son sobre algunas transacciones en particular. Lo que realmente está impuesto es un gran secuestro al destino del país. Pero bueno, lo que les comento, Iván Duque inteligentemente ha procurado internacionalizar, visibilizar la crisis de la diáspora venezolana, del exilio venezolano, pero en Colombia, en su territorio, que tiene oportunidad de incidir. Por eso es que se ha encargado de invitar a dignatarios, a representantes, a diplomáticos, a embajadores, a expresidentes, para que conozcan lo que está ocurriendo en Colombia. ¿Qué mejor manera que contar con los principales líderes de nuestro continente y el mundo para hacerlo? Y no se ha quedado allí, sino que además ya tiene para la semana que viene un viaje pautado para Europa. Va a arrancar por Francia, se va a reunir con Emmanuel Macron, va a pedirle ayuda para costear, para logística operativa y económicamente soportar lo que está significando la diáspora venezolana. Le va a pedir ayuda al Papa. Vamos a ver qué va a decir el Papa Francisco, que le ha quedado en deuda al pueblo venezolano, no podemos decirlo de otra manera. El pueblo venezolano está decepcionado de la respuesta de la Iglesia Católica, principalmente el Vaticano, ante la situación que se vive en Venezuela. Va a hablar con las autoridades de la Unión Europea también, como les digo, para pedir apoyo económico y humanitario. Fíjense que Stein, el vicepresidente o ex vicepresidente de Guatemala, y Duque, ve necesario una respuesta regional. Ellos insisten, y coincido con ese tema. Hay que dar una respuesta regional a la avalancha humanitaria que se vive de los venezolanos llegando a Colombia. Esto no puede ser una respuesta de Estados Unidos, de Colombia y de uno que otro país de Europa. Es que tiene que ser regional también. Nuestros países del continente tienen que sumarse a apoyar a aquellos hermanos que han salido despavoridos de las fronteras venezolanas. Y ya les voy a hablar de la repercusión económica en Colombia de esta migración, muy dramática migración venezolana. Pero antes quiero incorporar los comentarios y saludar a quienes se están conectando en este momento. Gracias a todos por incorporar su parecer y además compartir el programa. Los que no lo han hecho están a tiempo también para apoyarnos de esa manera. A ver, Isabel Aguiar dice, bueno, hablándonos de, ya esto lo habíamos leído, Hilda Fernández también con nosotros, Sonia Salas Gómez se volvió a conectar, por ahí seguramente tuvo problemas. A ver, nos dice Carlos Guevara, ¿cuándo pase? Pero ¿cuándo va a pasar? Nos dice Carlos Guevara, estamos cansados, Vladimir, está bien, los jóvenes tendrán esperanzas, pero ¿qué de nosotros, la tercera edad, el día que salgan? Si es que salen, ¿cuánto tardará el país para poder emparejar y nosotros recuperar un poco de credibilidad? Reinaldo Izaguirre también con nosotros, un abrazo para Reinaldo. Wilder Ávila desde Bogotá, en Colombia, nos dice, oficialmente dicen que hay 1 millón de venezolanos en Colombia. Muchos decimos que son más, lo peor es que la última ola migratoria son personas realmente necesitadas, enfermas, desesperadas y no reciben ninguna ayuda de los dineros mencionados. Esa plática es pura retórica barata. También nos dice Wilder, Iván Duque no ha podido hablar duro en términos militares por una realidad. Santos le entregó unas Fuerzas Armadas en quiebra. Estamos desprotegidos, nos lo comenta Wilder Ávila desde Bogotá, en Colombia. Bueno, y hablando del drama, hablando de dinero, según las autoridades colombianas, la repercusión económica en Colombia de la migración de al menos 1 millón de venezolanos
de esta avalancha humana, así lo ha denominado el presidente Duque y también el ex vicepresidente guatemalteco Stein, Eduardo Stein. Esta repercusión económica está calculada en 1.500 millones de dólares, así como ustedes lo escuchan. 1.500 millones de dólares. Esto representa el 0,5% del PIB colombiano. Imagínense que es tan dramático que las autoridades sanitarias en Cúcuta, al norte de Santander, han confirmado que están recibiendo, por ejemplo, en términos de partos, mujeres embarazadas, a un considerable número mucho mayor que el de aquellas colombianas, nacionales colombianas, que van a dar a luz a los hospitales. Una relación algo así como 1:4, 1:5 a favor de los venezolanos. Es decir, el sistema de salud en la frontera colombo-venezolana, fundamentalmente al norte de Santander, está prácticamente colapsado, y colapsado por mis hermanos venezolanos. Y esto está, por supuesto, afectando al pueblo colombiano, que ha sido la principal víctima, digamos, indirecta de lo que ha significado esta dictadura del siglo XXI. Por supuesto, hablan en concreto de un grupo internacional de donantes, así lo ha dicho Iván Duque. Quieren montar como una especie de fondo internacional para poder ayudar a todos los venezolanos que cruzan la frontera. No sé cómo lo van a hacer, porque esto podría implicar, por supuesto, el aumento dramático aún más de venezolanos que intenten llegar a Colombia y las implicaciones que esto signifique, porque dudo mucho que Perú, que Ecuador, que Argentina, que Chile, que Paraguay, que Uruguay estén en condiciones de seguir recibiendo a los venezolanos. Ojalá que sea así, pero lo veo bien difícil, sinceramente. Así que estaremos muy pendientes para conocer esta reunión que tendrá Iván Duque la semana que viene en Europa con los principales líderes de la Unión Europea y con el Papa Francisco, para abordar fundamentalmente la crisis venezolana, que sigue siendo el común denominador de la agenda diplomática internacional. Por su parte, también debemos destacar, incorporar para el análisis sobre lo que ocurre en Venezuela, que por este lado diría yo que es una buena noticia. Continúan incorporándose los países de nuestro mundo en la denuncia directa en contra del candidato. Estoy pensando en Bolsonaro para el 28, las elecciones del 28 de octubre, dentro de apenas un poco más de una semana. Pero les hablaba sobre la denuncia concreta de 7 países de nuestro continente, quienes están allí, ante la Corte Penal Internacional. Han denunciado al régimen de Nicolás Maduro por violaciones a los derechos humanos, por violaciones de lesa humanidad. El hecho que el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, expresó en un comunicado que, en seguimiento a su histórica lucha contra la impunidad, Costa Rica apoya las gestiones ante la Corte Penal Internacional iniciadas en septiembre pasado por Argentina, Perú, Canadá, Paraguay, Chile y Colombia. El pasado 25 de septiembre, los cancilleres de Argentina, Chile, Colombia, Paraguay, Perú y Canadá presentaron en ocasión de la Asamblea General de la ONU una carta sellada por los líderes de sus respectivos países, solicitando a la Corte Penal Internacional que investigue supuestos crímenes de lesa humanidad en Venezuela durante el régimen de Nicolás Maduro. Ya la Fiscalía de la Corte Penal Internacional ya había comenzado por iniciativa propia un examen preliminar a Venezuela el pasado febrero, un paso previo para la eventual apertura de una investigación formal. Así que ya conocemos, en el caso de Costa Rica, otro de los países que se suman, y sigue creciendo el respaldo internacional para llevar a juicio, para llevar a los tribunales internacionales de La Haya a este grupo de secuestradores que han destruido al país, y no solamente han destruido el país, se han encargado de violar los derechos humanos de los ciudadanos que se encuentran en Venezuela, y aquellos que ya muchos han logrado escaparse, como Loren Saleh, han logrado salir pues de manera sistemática. Elementos también a destacar sobre Venezuela.
Algo que ya conocíamos, por supuesto. Luis Almagro denuncia infiltración de cubanos en el SEBIN, torturas a opositores. De hecho, el secretario general de la Organización de Estados Americanos denunció ante la Organización de las Naciones Unidas la presunta infiltración de 22.000 cubanos en el gobierno venezolano. Se estima que por lo menos 22.000 cubanos se infiltraron en el régimen venezolano. Ocupan cargos importantes en varios organismos gubernamentales de Venezuela y especialmente en los servicios de seguridad, como el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional o el SEBIN. Añadió que Maduro continúa enviando millones de barriles de petróleo subsidiados a sus jefes políticos en Cuba, en lugar de utilizar estos recursos para alimentar su población. También otra de las notas que quisimos compartir con ustedes tiene que ver con una afirmación del sindicalista y expresidente de la CTV, de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, Carlos Ortega, que ha dicho que los dirigentes opositores que se dejaron seducir por la chequera chavista, pues deben pagar las consecuencias. Dice que tuvimos, dice Carlos Ortega, oposición hasta el 11 de abril después de Chávez, con una chequera, hizo lo que le dio la gana con propios y extraños. Compró pues a unos cuantos de esa dirigencia política que el país sabe quiénes son, lo ha comentado el dirigente sindical Carlos Ortega. Continuó mucho más adelante, pues detiene nuevamente en Madrid a Nervis Villalobos por presunto blanqueo de capitales. Son cientos de millones de euros que han sido detenidos y ha salido, para que tengan una idea, Jorge Rodríguez a pedir que se repatrien estos recursos. ¿Para qué será? Para ciclarlos, para poder robárselos de nuevo, porque todo nace del origen, la génesis de toda esta desgracia de la corrupción en Venezuela, parte por la propia gestión del régimen de Chávez y posteriormente el régimen de Nicolás Maduro. Y para cerrar, aparte de la información de la CEPAL, que la economía venezolana caerá 15% más este año y 8% en el 2019, también hay que hablar de esta supuesta sustitución de divisas en operaciones de DICOM, la cual no modificará transacciones con dólares. Olvídense, a raíz del anuncio hecho este lunes por el gobierno, por Tarek El Aissami, en cuanto a la sustitución del dólar por el euro en las operaciones con divisas, el economista Pedro Palma explicó el significado de esta medida. No significa que el dólar va a dejar de circular en Venezuela, simplemente el registro que harán de las autoridades monetarias de las actividades cambiarias ahora se expresarán en euros, explicó el experto a través de una entrevista para Caraota Digital. Sigue siendo, como nos comentaba, no sé si era Mónica o Arsenia, no sé quién, nos decía, pues esto no es otra cosa que pan y circo, y es que es real lo que ocurre en Venezuela en este término. Pero bueno, nos toca despedirnos el día de hoy de América es Noticia. Por ahí Rosina Calcina nos dice: el socialismo ha sido el gobierno más corrupto. Alexis Piña también nos dice: buenas noches, Vladimir, en Venezuela se violan todo tipo de derechos humanos. Arsenia Prieto dice: ¿sabes que el hermano de Tarek El Aissami fue localizado en Uruguay? Dicen que estaba escondido allí. ¿Qué será lo que fue a llevar o lo que se llevó desde Venezuela? Habrá que ver hasta dónde llega todo este tema. Carlos Alberto Rusconi con nosotros, Nancy Rechaga Roballo también con nosotros. Por ahí, ¿quiénes más tenemos? Bueno, Carlos Guevara dice que aunque él insiste que es difícil, no ve otra salida, no sea la intervención militar. A ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy y por haber compartido el programa. Los que no lo han hecho hasta el momento, aunque vamos fuera del aire, están a tiempo para compartirlo, para que en diferido sus amigos y familiares tengan la oportunidad de llegar hasta nuestra emisión del día de hoy. Como siempre les digo, que Dios me los bendiga, se les quiere, se me cuidan y nos despedimos. Será hasta mañana.